Bendito seas, gracias. Qué bueno que ¿quién está confiado en que Dios proveerá? Amén, gracias Señor, que somos 4 o 5. Vamos, levanta tu mano por favor, y cree que Él va a proveer en lo que sea, en la parte económica, en la salud, en la relación, en la familia. Él va a proveer, porque Él está presente en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, qué bueno. Dice el Salmo 40, esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Feliz el que pone en Él, Señor, toda su confianza. Amén. Que tengamos la confianza en el Señor, así firmes, creyendo que Él va a proveer lo que sea en nuestras vidas. Primera de Reyes 19, versículo 19 al 21, dice: Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él habían 12 yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Elías le respondió: sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló, y luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y le dio a su gente para que comieran. Después partió y fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios, bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das, por tu bendita palabra, porque edifica y fortalece nuestras vidas, ¿verdad? Todos tenemos actividades rutinarias, sí, ¿no? Que haces todos los días, te levantás tal vez siempre a la misma hora, te duchás a la mañana o no, pero te aseás, te preparás, tomás el colectivo casi siempre el que pasa a la misma hora, te vas a tu trabajo, o tenés tu tiempo de oración, Muchos de nosotros, yo al menos tengo mi tiempo de oración a la mañana, bien temprano, preparo mi mate, eso es una rutina que hago todos los días y estoy un buen tiempo con el Señor, leyendo la palabra, adorándolo y buscando, Señor, la dirección de Él para mi vida. Eso es una rutina. Tu trabajo de todos los días en un empleo es una rutina, ¿verdad? Las personas que salen a correr o tienen su ejercicio a la mañana o durante el día, es una rutina que hacen todos los días. ¿Por qué? Porque eso es bueno. Los que estudian, los que se preparan para recibirse en una carrera, tienen una rutina de estudio. ¿Por qué? Porque eso es bueno, ¿verdad? Cuando vos tenés una rutina, lográs cosas, alcanzás metas que si no lo haces con esa rutina, no lo lográs hacer. Por eso esa rutina es buena, es importante y es de bendición. Pero hay otra rutina que yo le puse destructiva, por ahí es media fuerte, pero es destructiva, porque meditándolo veía que te erosiona, te va gastando, vos haces siempre lo mismo, sin ganas, sin esforzarte, lo haces porque a veces conseguimos trabajo y no te gusta el trabajo donde estás trabajando, pero lo haces porque hay una necesidad y lo haces rutinariamente. Solamente cumplís de tal hora a tal hora, mínimo esfuerzo, mínima creatividad en ese trabajo y mínimo desafío, porque no te querés superar tampoco. Lo haces, cumplís, sí, cumplís. Pero no hay un desafío de superarse. Estás en piloto automático. Estás cumpliendo con lo que te dicen que tenés que hacer.
Esto frena el deseo de proyectos y de sueños nuevos. No hay un deseo de mejorar. Y crea un estancamiento emocional, porque vos con ese trabajo que estás rutinariamente haciéndolo, esforzándolo para hacerlo, para cumplir, no hay una alegría, no hay gozo, no hay un motivo de felicidad, porque solamente lo estás cumpliendo. Entonces, ¿quién conoce a personas que están entusiasmadas con su trabajo que hacen? Que son creativas, que generan cosas, que compran herramientas. Yo estoy hablando y estoy pensando en una persona que conozco muy cercana, que es Martín, porque él está entusiasmado con el trabajo, él le gusta hacer lo que hace y entonces es creativo, compra sus herramientas, busca cómo aprender cada día más, está entusiasmado con su trabajo. Es para imitarlo. Y bueno, estoy hablando de él porque todos mis yernos y mis hijos son todos de empuje. Pero creo que la mayoría de nosotros estuvimos en algún lugar de esto, de estar estancados en nuestra rutina destructiva. Y nos conformamos con ese, es bastante bueno, me sirve. Sin pensar que Dios tiene mucho más para darnos. Dice la palabra que lo que nadie vio, ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dios tiene mucho más para darnos de lo que nos ha dado. ¿Dios te ha dado? Sí, ¿verdad que sí? Pero tiene mucho más. Y nosotros no nos podemos quedar con vidas limitadas. Tenemos que seguir descubriendo todo lo que Dios ha puesto dentro mío. Decí, golpeate, Dios ha puesto riquezas, tesoros dentro mío que los tengo que descubrir y que los tengo que sacar afuera. El Señor puede hacer cosas mayores con tu vida. Y cuidado con pensar que sos poca cosa. Cuidado con pensar que no tenés valor. Cuidado, porque muchas veces nos quedamos en el bastante bueno. ¿Quién ha dicho, y voy tirando? ¿Ha dicho esa frase? Y la vamos llevando. Y el enemigo está en la tribuna aplaudiéndote y diciendo, dale, seguí con ese voy tirando y con ese la voy llevando. ¿Por qué? Porque él es especialista en desanimar. Y cuando vos estás en ese lugar, nunca avanzás, te estás conformando, te estás quedando en un lugar que te va a ir destruyendo y cada vez te va a ir llevando cada vez más abajo. Y te va haciendo creer que Dios no te va a usar con esas debilidades o con ese currículum que vos tenés. Pero es mentira. El enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar, ¿verdad? Sabemos eso. Y él es especialista en el desánimo. Pero Dios no hace las cosas grandes y perfectas solamente con personas grandes, inteligentes y superdotadas. Dios hace las obras a través de los que están dispuestos a confiar en Él completamente. Y decir, y ese soy yo. Y ese soy yo. Amén. Amén. Que estoy firmemente convencido de que mi Dios va a hacer grandes cosas conmigo. Entonces, cuando confías y obedeces, abrís las puertas para las grandes cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Es así, hermano. Cuando confiamos en Él plenamente, Dios empieza a abrir las puertas, te empieza a marcar el camino por donde vos vas a llegar a las bendiciones y vas a alcanzar las metas que vos querés alcanzar. Y Eliseo y Elías, Elías lo encontró como podemos estar nosotros, arando. ¿Quién alguna vez aró? Estuvo arando. Bueno, yo 14, 15 años estuve arando porque mi padre me enseñó a manejar un tractor que él tenía y yo estaba re contento
de que estaba arando. Pero a los 3 o 4 días que estaba arando ya no quería saber más nada. Estaba reaburrido ahí dando vueltas para acá y para allá sin disfrutar de lo que estaba haciendo. Y eso es el arar. El arar es ir y venir por los surcos ahí, creando surcos nuevos, removiendo la tierra. Pero estás en el mismo lugar y haciendo siempre lo mismo. Un trabajo muy monótono. Y Elías encontró a Eliseo en ese lugar, viviendo atrapado por la rutina, por algo bastante bueno. Cuando Elías lo encuentra, Eliseo no estaba ni orando ni profetizando, porque es un gran hombre de Dios, y no estaba en eso, ni Dios estaba haciendo milagros a través de él. Y la palabra no habla de que Eliseo era un hombre santo y consagrado hasta ese momento. Solo era un hombre que araba, que hacía su trabajo, que cumplía con su trabajo. Y vieron ustedes que a veces no tenemos que revisar la vida. No sé si ustedes se revisan la vida, porque la oración que hacemos a solas con el Señor nos sirve para eso, para revisar nuestras vidas. Vieron que a los que nos gusta el fútbol, por ahí se tiene que revisar la jugada. ¡Ay! Te pone los pelos de punta. Ya que tu equipo hizo un gol o que se lo van a anular, vos estás diciendo, ¿qué va a pasar? Y estás quedada ahí en suspenso, ¿viste? Y demoran 3 o 4 minutos y por ahí no hay señal y se demora y vos estás ahí pensando de cómo va a ser la resolución. El revisar nuestras vidas es importante y no necesitamos de cámara de televisión, porque el que nos mira y el que guía nuestras vidas es el Espíritu Santo, que nos ayuda a revelar las cosas que están estancadas en nuestra vida y que no nos dejan desarrollarnos e ir por más. El Espíritu Santo es el que te revela por dónde ir y cómo salir de todo eso. Entonces, revisar nuestras vidas, saber, Señor, y te pido que cierres por un instante tus ojos y pienses por ahí, no en muchas, en una sola cosa que te está estancando, que te tiene arando, que te tiene con lo bastante bueno. Amén, gracias Señor. Tal vez en el correr de estos días puedas seguir revelando estas cosas que te tienen sin poder desarrollar todo lo bueno que Dios quiere darte. Cuidado con poner en un lugar cómodo lo que antes nos apasionaba, lo que nos encendía en fuego, lo que nos motivaba hasta las lágrimas y nos hacía quebrantar en la presencia del Señor. Cuidado con una monotonía en nuestra vida de fe, cuando caminar con Dios se vuelve rutinario. Y miraba ayer la serie que hay de Moisés y me asombraba porque es actuada también, pero se va hablando y se va explicando, está muy buena. Vimos el primer capítulo ayer con René, porque te muestra, voy a decir, Moisés en el desierto, sale de Egipto, mató a un egipto y sale corriendo, se va disparando de ahí por miedo a que el faraón lo matara y se va por el desierto y llega a un lugar donde se encuentra con la que va a ser su futura esposa. Y después de formar una familia con ella, Dios le habla de que tiene que volver a Egipto, y todo lo leemos en las Escrituras, en el libro de Éxodo, y todo nos parece como algo, se fue hasta ahí, como si nosotros que venimos de Funes o de Roldán o de Rosario venimos acá a la capilla. Pero cuando uno ve el desierto y a dónde llegó Moisés y a dónde había formado una familia y estaba cómodo en ese lugar con sus hijos, él no estaba atrás de los bueyes con su arado, pero estaba atrás de la oveja de su suegro. Él estaba ahí en ese lugar cuidando las ovejas de su suegro. Y Dios le habla en el Horeb para decirle
que tiene que ir a liberar a su pueblo. Y yo ayer miraba cómo él bajó del monte y le comunicó a su esposa que tenían que irse a Egipto. Y la esposa lo quedó mirando y diciendo, ¿a dónde vamos a ir? ¿A Egipto? ¿A qué? A liberar a mi pueblo. Y cargó con su familia y se fue. Evidentemente, una vida encendida en fuego, una vida tocada por el Espíritu de Dios, por Dios mismo que le habló y se le reveló de una forma, como también vamos a ver que se le revela a Eliseo. Y nosotros también tenemos que ver estas cosas. ¿Cómo estamos cuidando nuestra vida? Si estamos conformes. ¿Haramos mecánicamente en nuestros matrimonios? ¿Cómo estamos? No estamos mal, no, pero tampoco estamos bien, estamos arando. Está bastante bueno. ¿Está bastante bueno? No, vamos a quemar los arados. Y nosotros tenemos que cuidar todas las rutinas porque la relación en nuestra vida matrimonial se puede volver rutinaria también. Y volvemos a hacer lo mismo que estamos haciendo y nos aburrimos, pero ya no solos, sino juntos. Está bueno, por lo menos somos dos, aburrirnos, ¿viste? Y también tenemos que ver cómo somos con nuestros hijos. Si estamos teniendo rutinas también con nuestros hijos, si tenemos charlas importantes, si lo acompañamos para cosas que no se van a olvidar nunca más de ellas. Si estás cuando juega el primer partido o hace un ejercicio o se gradúa, termina un estudio y vos estás ahí para alentarlo, para decirle qué bueno hijo, te valoro, sos muy, muy importante. O para cuando le va mal y vos estás ahí para ponerle el brazo, para ponerle una mirada de amor y de comprensión por lo que le salió mal. ¿Cómo estamos como padres? ¿Estamos arando? Porque nosotros tenemos que tener vidas abundantes, hermanos, que generemos cosas. Y también como abuelos, los que somos abuelos, que podemos disfrutar. El tiempo pasa rapidísimo, hermanos. En un día ya no serán chiquitos que te abrazan, serán hombres, serán mujeres, se acordarán de vos de vez en cuando, porque tienen muchas actividades y muchas cosas para hacer. Entonces, cuidado con perder las cosas que son tan importantes por tener rutinas que nos sacan de lo más preciado. Que no termine el día y te encuentre vacío, que no diste nada de todo lo que Dios te ha dado. Somos una represa, hermanos. Todos estamos recibiendo acá, ¿verdad? Todos recibimos. Hay algo. Dios está tocando tu corazón ahora en este momento. Estás recibiendo, pero soltá de lo que Dios te da. Va a salir con fuerza, va a impactar, va a generar energía, va a generar fortaleza en tu matrimonio, con tus hijos, con quienes seas, con tu familia, porque lo que has recibido es para bendecir también. Entonces, para alejarse de la mediocridad hay que hacer guerra a veces contra el enemigo, ¿verdad? Y a veces el enemigo somos nosotros mismos, que no nos damos valor, que estamos creyendo que no alcanzamos nada, que somos poco inteligentes, que no estamos preparados. Es el enemigo mismo que está atormentando tu vida, haciéndote creer que no podés. Y yo te quiero decir esto, hagas lo que hagas, seas quien seas, hayas vivido lo que hayas vivido, no tiene sentido rendirnos ante la mediocridad. Codea al que tenés al lado y decirle, cuidado con rendirte con la mediocridad. No tenés derecho, decirle. Dios te ha dado una vida para vivirla grandemente.
Entonces, es perder todas las riquezas que Dios ha depositado en nosotros. El hijo pródigo corrió con su herencia a malgastarla, pero nosotros a veces también, hermanos, corremos peligros estando en Cristo, siendo personas de fe, de malgastar nuestras vidas en enojos, en cosas que son sin importancias, en cosas que tienen solución. Y los días pasan y vos estás arando atrás de los bueyes con esa preocupación que en algún momento va a tener solución. Porque te lo puedo decir con certeza, que todas las preocupaciones que yo viví, todas tuvieron solución. Todas. En la salud, en la economía, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en todas Dios obró y trajo soluciones. Algunas no se solucionaron como yo quería, pero se solucionaron. Entonces nosotros no podemos perder la vida rica que Dios nos ha dado. Tenemos que ir por más. Y dice que un día común, un día como cualquier otro, la vida de Eliseo cambió, así como puede cambiar la tuya. Cuando Dios toca nuestras vidas, nos cambia. Y Elías dice la palabra que pasó cerca de él y le echó encima el manto. El manto en la cultura hebrea simboliza la transferencia de autoridad, es el traspaso del rol profético. Eso es lo que Elías le dio a Eliseo. Y Eliseo iba a hacer más de lo que hizo Elías, porque Dios lo había preparado, ya lo estaba preparando. Dios había hablado de Eliseo con Elías, porque le había dicho en el versículo 16 que les traspasara esto de la transferencia de autoridad, del traspaso del rol profético a Eliseo. Es decir, que él, y después Eliseo le iba a pedir a Dios una doble porción. Es que iba a ir por más de lo que había hecho Elías. Y Eliseo dice la palabra, dejó sus bueyes, lo habíamos leído, pero vamos a repasarlo, y corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló, y luego con los arneses de los bueyes asó la carne, se la dio a su gente para que comieran, y después partió y fue detrás de Elías y se puso a servir. Lo primero que quiero que veamos es que pide permiso. ¿Permiso a quién? Eliseo se había dado cuenta que la presencia de Dios estaba en Elías, que había una gracia, un poder de Dios en la vida de Elías. Por eso le pide permiso como autoridad de él, como la autoridad que él tenía para ir a despedirse de sus padres. Y esto también nos muestra que la relación con Dios no nos puede apartar de la relación de la familia, el respeto y el amor por nuestros padres, que tiene que ser algo muy presente en nosotros, de mucho cuidado. Y es lo primero que le pide: déjame ir a despedirme de mi padre y de mi madre y volveré y te seguiré. Y así fue. Pero en el momento inmola, mata a los bueyes y hace un asado con el arado para sus conocidos. Y acá hay un sacrificio que es radical. Eliseo inmola los bueyes, quema el arado y lo cocina para dárselo a su gente. Y con este acto, él corta los vínculos de su vida pasada. ¿Qué está haciendo? Esto fue un pasado para mí, esto no lo vuelvo a hacer. Esto ya no está en mi vida, ya quedó atrás, no es parte de lo mío.
Es una decisión radical. No volveré a ese lugar. Nunca más. Cuando nosotros nos vinimos de Uruguay para acá, teníamos decidido que no volvíamos. Acá había una cantidad de gente conocida de Uruguay, conocidos nuestros de nuestro pueblo, que vinieron, estuvieron 1, 2 años, 3 años y se volvieron. Nosotros nunca más volvimos. Habíamos quemado el arado e inmolado los bueyes. Nuestra vida estaba acá. Y gracias a Dios porque acá nos encontramos con el Señor, que tal vez en nuestro pueblo hubiese sido muy distinto. Dios ya estaba hablando de nosotros como estuvo hablando con Elías de Eliseo para que le pasara el manto. Entonces, ahora, la pregunta que yo me hacía y que creo que te hacés vos también, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo es que sucedió que Elías pasó delante de él, le echó el manto y Eliseo se dio cuenta de que la presencia de Dios estaba en Elías? Y Elías y Eliseo son parecidos, pero creo que ustedes están sabiendo la diferencia. Para los que por ahí no tienen lectura de la palabra y están comenzando por primera vez o hace poco. Eliseo se dio cuenta de la presencia que portaba Elías. ¿Por qué es eso? Es cuando vos y yo sentimos en un momento de oración, de lectura de la palabra, o tal vez de la adoración al Señor, nos damos cuenta que Dios toca nuestras vidas de una manera que nos hace vibrar. Una cita bíblica que marca algo en tu vida y hace que vos sientas algo que es inexplicable, pero que sabés perfectamente que es la presencia del Señor tocándote en tu corazón, en tu espíritu. Algo se modifica, algo se transforma. ¿Por qué? Porque sabés que es Dios. Y lo que tenía Eliseo era que él era consciente de que Dios estaba tocando su vida a través de la presencia de Eliseo, de la vida de Eliseo y del manto que le arroja, el manto de la unción que le arroja sobre su vida. La presencia de Dios la sentimos a través de distintas cosas. Yo recuerdo en el año 87 cuando vino Juan Pablo II, y yo no era creyente, al contrario, discutíamos semanalmente o mensualmente con René si Dios existía o no. Y yo era ferviente defensor de que Dios no existía. Mirá vos, en dónde estoy. Así es el obrar del Señor. Y pasó por Ovidio Lagos, pasó en el papamóvil, no despacio, bastante ligero, Juan Pablo II. De blanco, ahí. Y yo lo quedé mirando y conmovió mi vida. No entendía espiritualmente lo que estaba viviendo, pero era la presencia de Dios en ese hombre, en ese santo. La presencia de Dios que la transmite cuando el Señor obra en tu vida, cuando tenés santidad. Y yo no lo entendí, y lo entiendo después con el correr de los años, de que la presencia de Dios estaba en Juan Pablo II. Y ahora puedo entender esta palabra de cómo Elías pasa delante de Eliseo y él inmediatamente empieza a moverse porque llegó el momento de cambiar su vida, de ser un arador profesional a ser un hombre guiado por Dios para cosas grandes. Hoy lo puedo entender y puedo ver que evidentemente Elías transportaba la misma presencia de Dios, cambiando la vida de los que se arrimaban a él.
Y cuando Dios toca tu vida en cualquier momento, no solamente es emocional, no es solamente que tenés que las lágrimas corran por tu mejilla, tenés que atrapar eso, porque Dios está hablando directamente a tu corazón, a tu vida, para que dejes de arar y pases a una vida mayor. Es para eso, es para algo que Dios nos toca. Cuando Dios nos toca, decís, esto es para algo, Señor, que pueda discernir a qué se debe, qué es lo que tengo que cambiar, qué tengo que transformar, porque ¿sabés qué es lo que pasa también? Que a muchas personas Dios les ha hablado claro y han entendido y han tomado lo que Dios quería decirles, pero no quemaron el arado ni inmolaron los bueyes y se quedaron arando en el mismo lugar sin una vida transformada y cambiada, que es lo que no nos tiene que pasar a nosotros. Cuando Dios toca nuestro corazón es para cambios radicales, no más o menos, no acomodándolo. La obediencia no es acomodar lo que Dios nos dice. La obediencia es 100% lo que tú me dices, Señor, para que cambie nuestra vida, para que dejemos de arar, para que dejemos de estar en lo bueno y vayamos por lo mayor. Un nuevo lugar y una nueva vida comienza, hermanos, cuando quemás el arado, cuando te decidís, cuando vas por lo más grande. Cuando no estamos dispuestos a dejarlo bastante bueno, nos privamos de alcanzar lo maravilloso de Dios. Siempre hay un precio que pagar. Siempre hay un precio que pagar. ¿Qué necesitas quemar? ¿Qué necesitas para quemar, para ir hacia la nueva vida que Dios te quiere dar? ¿Qué vas a quemar mañana o esta noche mismo cuando llegues y hagas una oración y le pidas al Señor revelación? Sacrificar algunas cosas para servir al Señor más apasionadamente, con más ganas. Renunciar a un trabajo. Quedarte en el trabajo que haces, pero meterle ganas. Transformarlo, que se den cuenta si hay personas que te emplean, que vos has cambiado de vida, que sos distinto, que has quemado el arado, que te vas a quedar en el trabajo, pero vas a ser una persona distinta, un empleado distinto. Estás arando en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio. El negocio está ahí, siempre es lo mismo, siempre los mismos clientes. No proyectamos, no generamos, no logramos cosas mayores. Estamos ahí, estamos bien. La vamos llevando, vamos tirando. Entonces Dios hoy nos habla para ir por más. Y es un sacrificio, es un precio, pero también el no quemar el arado y no inmolar los bueyes tiene un precio, y un precio más caro, porque tu vida se perderá o quedará ahí en la nada y pasará sin que nadie se recuerde de lo que vos hiciste, ni en tu familia. Por eso, activos, Señor, activos, danos la gracia de ser activos en nuestro matrimonio, como padres, activos con nuestros hijos, con nuestros nietos, activos, demostrando que tenemos un Dios que guía nuestras vidas y que nos hace ser como somos, no sin caer, no sin defectos, pero sí con la presencia de Dios y agradable y tratando de agradar siempre así a Dios. Seguir al Señor Jesús tiene un precio, pero no seguirlo es mucho más costoso. Dice el Salmo 40, feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Que podamos poner
toda nuestra confianza en el Señor y que el Señor nos vaya revelando las cosas y los arados que tenemos que quemar y los bueyes que tenemos que inmolar para una nueva vida, para un tiempo nuevo. Te aliento a que pienses en un tiempo nuevo para tu matrimonio. Él es especialista en cambiar agua por vino, ¿verdad? En la boda de Caná eso hizo el primer milagro, pero nosotros somos los encargados de poner el agua. Poner el agua en tu matrimonio, generar cosas nuevas con tus hijos. Salí de arar y dedícate a lo mayor, a lo más grande. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos de pie. Le damos gracias a Dios por nuestras vidas. Gracias, Señor, por este ejemplo, por este testimonio que nos das de Eliseo, que cuando sintió tu presencia, Señor, dice la palabra que corrió detrás de Elías. Corrió. ¿Cuándo corres por alguien? ¿Cuándo corres? Corres por alguien o vas y querés llegar lo antes posible cuando hay algo que te atrae, porque hay amor, porque es un lugar, como decía Andrea recién, un lugar agradable donde vos te sentís a gusto. Vos corres. Hoy corriste para llegar a la presencia de Dios, para buscar a Dios en esta noche. Hoy estuviste pensando, porque eso es correr. Eso fue lo que hizo Eliseo. Corrió tras Elías, porque Elías portaba la presencia de Dios. Y Eliseo era consciente de esa presencia. Que vos y yo podamos ser conscientes cuando Dios toca nuestro corazón y que no solamente quede en algo emocional, sino que atrapemos y clamemos a Él para que Él nos revele los arados y los bueyes que tenemos que matar y quemar. Santo eres tú. Levanta tus manos al cielo. Dale gracias a Dios. Señor, revélanos en dónde estamos encadenados a la monotonía, a la rutina. Enciéndenos en un fuego nuevo, que podamos ir por lo grande que tú tienes para nosotros. Bendito seas. Cierra tus ojos, por favor. Le damos gracias a Dios. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Tú estás acá, Señor, revelando y trayendo luz sobre nuestras vidas.